Estamos transmitiendo el estudio de la tarde acerca de lo que nos dijo el Señor, que le dijo a los discípulos, que nos dice hoy, que cuando el Espíritu Santo venga, enseñará de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el estudio de la tarde es para entender que pecado es no creer en Jesús. Para muchas personas el pecado es muchas cosas, para otras personas no es pecado. De hecho, yo he sabido, por ejemplo, que en Cuba robar no es un pecado, sino que es un delito. Y adulterar no es un pecado, es sencillamente ser irresponsable. Pero matar no es pecado, para ellos es un delito, es una falta grave. En muchos países, como no tienen los mandamientos, ni creen en la Biblia, ni creen en Dios, entonces no consideran que es pecado. Voy a dar un ejemplo un poquito de pronto mejor. Para muchas personas y en muchos países, si una persona eruta después de almorzar y suena lejos, eruta, eso es, uy, qué bien, no, está muy agradecido, parece que le siento bien. En otras partes donde dice, uy, tan cochino, ¿sí? En otras partes, bueno, así, para lo que para uno es pecado, para otro no es pecado. Entonces, cuando no se conoce la circunstancia bíblica de pecado, cuando no se entiende qué es el pecado, también muchas personas juzgan a otras. En muchas iglesias los miembros de sus iglesias son juzgados, y otros pues ni siquiera van a la iglesia porque dicen, si voy a la iglesia, ¿para qué? Para que me juzguen, para que digan que yo soy, que no hago. Porque yo no sé si a usted alguna vez le han preguntado o se ha preguntado, a mí me han preguntado, pero ¿será que si me tomo una cerveza es pecado? ¿Será que si me voy de viaje es pecado? ¿Será que si hago esto es pecado? Entonces esa es una debilidad, se los digo sinceramente, de las personas que llegan a conocer la Biblia en algo, que llegan a conocer que Jesús murió por sus pecados, y entonces no quisieran herir al Señor volviendo a cometer un pecado. Y hay muchas personas que se angustian y no quisieran pecar. Entonces si estaban viviendo, por ejemplo, antes de casarse, estaban viviendo y no se habían casado, entonces quieren arreglarlo, la situación, o que están viviendo sin haberse casado, o que después de casarse pasó esto, me divorcié. Entonces, con todo este tipo de cosas que pasan en la vida, para muchos están en pecado. Otros, en muchas iglesias inclusive no les dan la comunión, no les dan la Santa Cena, porque dicen que están en pecado o porque no se han bautizado. En fin, cada iglesia y cada pastor tiene, como se dice, como cada perro mata sus pulgas. Yo no me meto en la vida de ellos, sino yo hablo lo que dice la Biblia, y cada uno pues escoge. En cuanto al pecado, ya hablamos esta semana, o hemos venido hablando desde que comenzó todo el estudio, que como el Señor dijo que el Espíritu Santo vendrá y les convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y de pecado por cuanto no creen en mí. Tenemos que llegar en todas las cosas, en todo, en cada título de cada prédica, es que vamos a llegar a conocer a Jesús. Porque dice de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el título de hoy, y el título de mañana, y el título de pasado mañana, y todos los otros títulos tienen que ver con que si no creen en Jesús, entonces verdaderamente está en pecado. Entonces vamos a tomar el tema de hoy. El tema de hoy es que el pecador que ama la vida, el pecador que ama vivir, o la persona que quiere vivir, es a quien Dios ama. Dios no ama a los que no aman la vida, porque Dios es el Dios de la vida. Cuando Jesucristo fue presentado después del bautismo, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el quien yo tengo complacencia. ¿Por qué Dios le dijo que este es mi Hijo amado? Porque Él también dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la vida. Entonces, ¿qué ama Dios? Pues Dios ama la vida. Y entonces Él fue el que creó toda la vida, y lo hemos repetido y no me cansaré de decirlo. En Hechos capítulo 17 versículo 24 dice que el Dios que creó todas las cosas que en Él hay, siendo creador de todo lo que hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres como si necesitase algo, pues Él es el autor, es el que dio vida a todas las cosas y aliento a todas las cosas. Entonces, que todos los linajes los hizo solamente a través de una sangre, para que habite sobre la faz de la tierra,
y les prefijó el orden de sus tiempos y los límites de su habitación para que encuentren al que les dio la vida. ¿Mm? Para que si usted anhela la vida, entonces algún día, si usted anhela la vida, encuentra a Dios. Si usted encuentra a Dios y encuentra al autor de la vida, pues entonces digamos que no está en pecado. Pero mientras tanto, nosotros hemos aprendido que el primer pecador fue el diablo, que cayó acá, y que después de estar acá, entonces Dios le dio el mandamiento a Adán y a Eva, dijo que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Entonces pareciera que Adán y la mujer no amaran la vida, porque le dijo, si usted come morirá. Entonces como que no aprecia, la persona que no aprecia vivir, pues es la persona que se descuida. Yo esta semana, cuando comenzó el confinamiento, yo dejé de afeitarme. Y entonces mi esposa, ay no, afeítese, ¿cómo va a dejarse esa barba? Se ve muy feo. Entonces yo recordé esta enseñanza, porque es que la persona que se abandona, claro, no estoy diciendo que los que se dejan la barba se abandonan, no, yo pensaba después de terminar la cuarentena yo afeitarme, sino que ir como viendo el proceso de estar uno encerrado, porque ya aquí en la casa no hay peluquero y aquí no se le apuntan a cortarme el pelo, entonces en unos días voy a salir con moña de pronto, no sé, porque aquí no han aprendido. Pero si yo me dejo la barba y yo como que me abandono y no me peino, no me arreglo, es como que si no supiera que estoy vivo, sino que comenzó como un deterioro. Y Dios verdaderamente lo que ama es la vida, que si algo se está muriendo uno quiera la vida. Por eso muchas personas cuando ven animalitos muriendo sufren, cuando un tigre está comiéndose un animalito de los que a nosotros nos parece bonita, que una liebre, que un conejito, que un venado, que un ciervo, a uno le duele porque le da a uno pesar que le quite la vida a otro, ¿sí? Entonces eso es una forma como de mostrar que la vida es preciosa. Pero ¿por qué las personas se suicidan? Parece que no amaran la vida. ¿Y qué le pasa a los cristianos? Que hay cristianos que no aman la vida y hay cristianos que aman la muerte. Entonces dice la Biblia que todo el que no atiende mi palabra ama la muerte, ¿sí? En Proverbios, me lo buscas por favor, en Proverbios donde dice que ama la muerte. Entonces cuando nosotros mostramos a Dios el anhelo de vivir, cuando apreciamos la vida, pues uno no quiere morir, y uno ve cuántas personas, los médicos y todos quieren salvar la vida de otras personas y hacen todo esfuerzo, y yo verdaderamente me siento, como dijera yo, como en deuda, hablando humanamente, con los médicos que tienen que abandonar su casa, que tienen que abandonar su familia y salir a estar en la primera línea, en esa guerra que hay con ese virus, para poder salvarle a la gente la vida, para poder prolongar su vida, para que no se sientan tristes y aburridos en una sala de un quirófano solo con un respirador. Debe ser terrible para la persona que está en ese cuerpo experimentando todo ese sufrimiento y el médico queriendo hacer algo, pero si la persona no ama la vida, pues uno dice, bueno, pues entonces que se muera. Hoy en día, obviamente, con esta catástrofe, pues ya los médicos tienen que decir quién vive y quién no vive, porque pues hay demasiados. Por eso nos mandan que nosotros nos quedemos quietos para que no se colapse el sistema de medicina de hospitalario, y si van llegando de a poquito los pueden ir sacando. Pero bien, ¿a qué voy con esto? Que la persona que aprecia la vida también ayuda a otro a prolongar la vida, porque entiende el valor de la vida. Los que salen a la calle estos días como si no les importara la vida, dicen, pues que me muera, pues de algo nos vamos a morir. Bueno, pues de algo sabe morir usted, pero ¿por qué tiene que enfermar a los demás? Pues si quiere morir, muérase, ¿cierto? Pero ¿por qué tiene que ir con la enfermedad, llevarla a su casa y matar a sus padres o a sus abuelos que no quieren morir, que ellos aman la vida y quieren vivir, la merecen? Entonces, es por eso que estamos haciendo este estudio, para que ya que el Señor nos dio este tiempo, que podamos nosotros reflexionar acerca de la vida, de amar la vida, y que el que ama la vida, entonces encuentra que Jesús es la vida, y si encuentra que Jesús es la vida, encuentra que al recuperar la vida ya no es pecado, ya no es un pecador. ¿Por qué? Porque Dios le dio la vida y porque quiere recuperar la vida que se perdió en el huerto del Edén. Es como si a usted le roban un carro, usted quiere recuperarlo. Si a usted le roban algo que es muy valioso, quiere recuperarlo. Y nosotros deberíamos anhelar recuperar la vida que Dios nos dio, la vida espiritual, la vida eterna. Entonces, pues nosotros vemos cómo a través de todo lo que ha pasado
en nuestra relación con Dios, hablando de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente, quiere decir es un hombre que está inspirado, que puede tener una relación eterna con Dios, que es el autor de la vida. Entonces, si Dios es eterno y Él me da la vida, pues me quiere dar vida eterna para que esté con Él en una relación eterna. Pero a partir de la caída del hombre, cuando la mujer, digámoslo así, cometió el pecado satánico de creerse como Dios, que puede vivir sin Dios, entonces le dijo Dios: no, usted no necesita a Dios, usted no va a morir, sino que usted va a ser como Dios, usted va a conocer el bien y el mal, pero usted no necesita, usted puede vivir por sí misma. Y resulta que se puso a experimentar y se dio cuenta que no vive por sí misma, sino que perdió la vida, y por eso ellos salieron y quedaron desnudos. Desnudos quiere decir es que les desnudó la vida, les desnudó lo que Dios les había dado, perdieron la inspiración y la relación con Dios. Entonces, después de haber cometido el pecado, que dijimos que es el pecado original, y que ese pecado original originó un estado en el hombre que no solamente tiene el pecado original, que es el pecado de estar muerto, ¿cierto? Porque pecado es estar muerto, y el que no cree en Jesús pues está muerto, porque Dios, Él es el que le va a dar la vida. Entonces, creer en Jesús, creer que Él es el que nos da la vida, es el que ya es liberado del pecado y no será condenado. ¿Por qué? Porque ya cree en Jesús. Pero eso es lo que vamos a ir hablando, que no todo mundo que diga que yo creo en Jesús o que yo creo en Dios, sino que verdaderamente qué es lo que debe creer. Bien, primero pues que Él es la vida, y que Él es el que Dios había prometido que iba a enviarnos para darnos la vida. Pero el hombre tiene que reconocer primero que ama la vida y que es un pecador, que está alejado de Dios. Sin esa condición, quiere decir, si no reconoce, quiere decir si no se arrepiente. Entonces Dios se encuentra en la persona que se arrepiente, que se arrepiente de lo que ha hecho y que quiere restaurar la relación y que no quiere perder la vida. Encuentra en Él como la oportunidad para decir: si usted ama la vida, ok, me va a encontrar. Entonces vamos a mirar que en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, después que el hombre y la mujer pecaron de desobedeciendo a Dios y Dios los echó del huerto del Edén, y que le dijo que ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, es decir, que ya sabe lo que es la vida y que lo que es la muerte. Entonces Dios los echó para que no echara mano del árbol de la vida, y así de pronto al comer viviera eternamente como un pecador. Es decir, si Jesús viene en ese momento y no le ayuda a recuperar la vida, y Él viniera al huerto del Edén y encontrara a Adán y Eva, pues ya no hay oportunidad para que Jesús vuelva, ¿sí? Sino que si muere, entra en su reino y el hombre no tiene ninguna oportunidad de recibir la vida. Entonces los alejó, los echó fuera del huerto, pero antes de echarlos del huerto, entonces 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre, estoy hablando capítulo 3, versículo 21 de Génesis, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles quiere decir que Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrir la desnudez que Adán y Eva habían sentido, por la cual se sintieron desnudos y se escondieron. Es decir, como que les cubrió temporalmente ese estado de vergüenza de no tener ya la vida. Pero Dios dijo que los echó fuera al 23 y los sacó fuera del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Es decir, que el camino al árbol de la vida iba a estar como les dijera yo, como obstaculizado para que ellos no llegaran a comerlo todavía. Iba a tener un tiempo que poco a poco de pronto Dios les iba a ir revelando cómo Dios vuelve a acercarse al hombre para que el hombre lo encuentre a él, pero los echó fuera para que labrara la tierra, es decir, para que volviera a los orígenes suyos o de donde fue tomado. No quiere decir que el hombre a partir de ahí comenzó a morir, sino que volvió a los que fueron creados en el sexto día, donde fue Adán, que salió, que tenía papá y mamá, pero la mujer no, porque la mujer salió fue de la costilla del varón. Entonces yo me imagino que si Adán fue echado fuera y ya tiene papá y mamá, no sé, es una forma de decirlo, para que ustedes me entiendan. Cuando se echó fuera y volvió al polvo, volvió a la tierra,
Quiere decir, volvió a su parentela, volvió a los suyos y ahora llegó con esposa. Entonces Adán con su esposa donde la suegra, yo me imagino que salieron, y entonces conoció a Adán a su mujer, Eva, que ya le había dicho que era la madre de los vivientes, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Es decir, que los hijos que Adán tuvo no los tuvo mientras estuvo en el huerto del Edén, porque la misión de ellos dos no era tener hijos, sino guardar el huerto, labrarlo, esperando la venida del que vendría a tomar el reino. Pero ellos no quisieron, no sé si no quisieron esperar, pero Dios más bien no quiso dejarlos ahí, en el huerto, donde estaba el árbol de la vida, para que no comieran, los echó fuera y volvieron a su parentela, y estando ya afuera, ellos concibieron y dieron un hijo, y ese hijo lo concibió y dio a un hijo que se llamó Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, que el primero que nació siendo un ser espiritual, sin que, digamos, el primer ser espiritual fue Adán, el segundo fue la mujer, por eso dijo que le puso Eva, que es la madre de los vivientes, y es el primer hijo de esa descendencia que ya tiene espíritu. Esto lo estoy diciendo ahora para que cuando lleguemos a hablar del arca de Noé, ustedes me comprendan. Los que van a entrar, los que comiencen cuando está hablando del pecado de los hombres, entonces van a decir, ¿cómo así? No, entonces devuélvase al capítulo 5, cuando estábamos hablando que el que ama la vida. ¿Por qué? Porque es que después que Adán y Eva son echados fuera del huerto del Edén, encontró gente que fueron creados en el sexto día, que se llenó la tierra, que Dios le dijo que fructificaba y multiplicar la tierra y llenarla. Y entonces cuando ellos salieron, pues ¿qué encontraron? Gente, encontraron pueblos. Y eso es yo les decía que si nosotros no entendemos esto, no podemos entender muchas cosas de la Biblia, porque lo que nos han enseñado tradicionalmente, bueno, en muchas iglesias dicen que Génesis es un mito. ¿Sí? De hecho, hay Biblias que dicen que esta parte es una parte mitológica de los judíos. Hay otras personas que piensan que el primer hombre y la primera mujer que existieron sobre la tierra fue Adán y Eva. Pero entonces cuando tuvieron a Caín y fueron echados, y luego Caín encontró una mujer y se casó, entonces ¿con quién se casó? No, que es que esperaron, que es que Dios tuvo otro. No, después tuvo a Abel, ¿sí? Y después Caín mató a Abel, y después de Caín, eso lo estoy diciendo, vuelvo y le digo, para la próxima clase estoy de una vez adelantando algo. ¿Para qué? Para que si nosotros entendemos que antes que estuviera solamente Adán y Eva en el huerto del Edén y la tierra ya estaba llena, yo tal vez dije ya el ejemplo, pero en el día del reinado, que es un reinado del universo, que es el Miss Universo, de todas las naciones traen una, entonces se reúnen, no sé cuántas señoritas van, yo nunca he visto el reinado así como para hacer, pero pongamos que vengan 100 mujeres. De las 100 mujeres, entonces quedan 10, de las 10 quedan 3, y de las 3 queda una. Entonces así fue que Dios seleccionó de los del polvo de la tierra, cogió uno y lo formó. Lo escogió, vio que él era como perfecto para lo que quería, y en ese sopló aliento de vida, y ese fue una persona perfectamente que Dios fue tan perfecto cuando sopló aliento de vida y tuvo relación con él, que lo apartó de todo. Por eso le dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiere decir es que el hombre no salga a los del mundo, a los que ya existían, y se reúna con mujeres que de pronto no tienen inspiración y no pueden obedecer el mandamiento. Entonces por eso fue que lo sacó, y Adán dijo, ahora este hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona, porque el varón fue tomada. Entonces ellos dos estaban solos en el huerto, y de ahí son los únicos dos seres espirituales, pero cuando antes de echarlos fuera, entonces Adán le puso el nombre a Eva, y le dijo en el capítulo 3, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Después de haber caído, le puso el nombre Eva. La gente dice, es que estaban Caín y estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. No, hasta cuando no pecaron, hasta cuando no cayeron, no fue Adán que le puso el nombre de Eva, diciéndole que es la madre de los vivientes, porque cuando él le puso el nombre a todos los animales, que es la bestia en el campo, miró que le puso nombres a todos, pero no encontró una persona igual a él. Entonces por eso fue que Dios sacó de su costilla uno, y ahorita era hueso de mi hueso y carne de mi carne, pero ahora él sabe que ella va a ser la madre de los vivientes, porque a través de él
van a venir, va a ser la semilla que se ramifica y que trae seres a este mundo que son seres espirituales. Seres que tienen espíritu, mientras que el resto no tienen espíritu. Entonces, al nacer Caín, que vamos a la clase hoy, al nacer Caín, dice así, vamos a leerlo para poder comprender que el pecador que ama la vida es el título para hoy, ¿sí? Que Dios ve, porque ya ellos pecaron, porque Dios le dijo que si come del árbol de la ciencia del bien y mal, morirá, pero nunca le dijo Dios que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso es pecado, sino que ya entendemos que el pecado que cometieron es la muerte. Vamos a repetirlo nuevamente, dejen separada la Biblia ahí, y dice Romanos, porque pues de pronto hay personas que lo escuchan por primera vez, y esto pues no puede quedar tampoco así como volando. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, así que todos pecaron. Es que ahorita que estuvo la epidemia, vieron que había uno que tenía el virus en el barco y se propagó, y ya estaban todos ahí. Quiere decir que cuando nosotros estábamos en Adán, cuando Adán pecó y nosotros, toda la humanidad estaba en Adán. Yo estaba, mi papá hace más de 50 años, mi esposa también hace más de 50 años estaba en su papá, y mi papá estaba en el papá de él hace más de 100 años, y el papá, o sea, mi abuelo estuvo en el vientre también hace como 150 años, y si todos nos metemos uno al otro, pues todos estábamos en Adán cuando Adán pecó. Es decir, el que tenía espíritu, al morir el espíritu de Adán, murió el espíritu de la descendencia. Por eso todos pecaron, quiere decir que todos están muertos, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces la muerte ha pasado a todos los hombres, y el fruto de ese pecado, el fruto de esa muerte, se va a ver reflejado en lo que hizo Caín. Entonces así comenzamos la clase. Una introducción como de 25 minutos, pero es muy bueno hacer este marco para que pueda entenderlo, porque si no va a entender por qué Caín, por qué se casó. Entonces de pronto me van a preguntar, entonces Caín, ¿dónde consiguió la esposa? Ya, menos mal ya adelanté todo esto. Y antes estoy adelantando para la clase cuando estamos hablando del diluvio, del pecado que cometió, la maldad que cometieron los hombres, por el cual Dios acabó con todo lo que había, solamente quedó Noé y su familia. Además que les he dicho que nosotros nos sentimos ahora como Noé, ¿no? Entonces, como la familia guardada en el barco. Ahorita nosotros todos estamos guardados en Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos ahora sí. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, o sea, la madre de los vivientes, la cual concibió y dio a hijo Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, no es por los deseos. Escúcheme. No fue por el deseo, sino por voluntad de Dios que adquirió varón, porque Dios le había dicho a la mujer que de tu simiente saldrá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces ya desde ahí la mujer está anhelando el día que de su simiente venga el que va a devolverle la paz, el que va a deshacer las obras, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente que lo engañó. O sea que la mujer anhela que venga el día de Jesucristo. Es desde ahí que se comienza a anhelar la venida del Salvador. Entonces, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, ya Dios sabe que la naturaleza del hombre ya hay una maldad, ya hay algo malo, ya comenzó a mostrar el fruto de la naturaleza esencial. ¿Se acuerda que hablamos del pecado original, el pecado esencial y el pecado de conducta? Entonces la esencia con la que nació este hombre ya nació con una esencia de asesino, que fue lo que habló el Señor, que dijimos en la clase de ayer, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio.
Como el diablo es homicida desde el principio, la naturaleza del hombre fue transformada, fue cambiada, y ya no mira el espíritu del hombre, sino que mira con envidia, ¿sí? ¿Acaso quién fue el primer envidioso? ¿No fue el diablo que deseó ser igual a Dios, que tenía una buena relación en el cielo? Entonces cuando este ángel vio que había una buena relación entre el hombre y Dios, él vino a separarlo y a dividirlo, quiere decir a matarlo. Y también ahora la naturaleza de Caín es que también la relación que hay entre Dios y Abel no le incomoda, porque parece que Abel es más espiritual que él, porque él quiere ganarse el favor de Dios con sus obras. Mientras que Abel tiene la naturaleza de depender de la obra de un animalito. Como Dios había hecho un sacrificio, entonces Abel dio lo mejor también, pero dio lo mejor era según el pensamiento de Dios y no según su propio pensamiento. Es que cuando los hombres pensamos según nuestro pensamiento y creemos en Dios como nosotros queramos, pues hay ofrendas que a Dios no le agradan, ¿sí? Hay personas que diezman pensando que Dios les va a dar más y que Dios, entonces esa ofrenda de pronto Dios no la recibe. Pero si hace una ofrenda viva, la ofrenda viva es diferente a la ofrenda muerta. La ofrenda viva es la ofrenda de los que han recibido la vida, y la ofrenda muerta es de los que aún están muertos. Es decir, los que no tienen vida, recibir ofrenda es una ofrenda que no tiene la inspiración, ni lo hace con agrado, ni lo hace por el fruto de la gracia, sino que lo está haciendo porque le toca o porque quiere ganarse algo más, pero no lo está haciendo por ganarse y llamar la atención de Dios. Por eso nosotros cuando ofrendamos, cuando hacemos todo ese tipo de ofrendar hasta nuestra propia vida, lo estamos haciendo es para agradarle a Dios. ¿Qué es lo que está viendo Dios aquí en Abel? Que está ofreciendo algo que a Dios le agrada, que no es su propia vida, sino la vida de otro. ¿Por qué? Porque está reflejando desde ahí la sangre del cordero que va a ser sido entregado y que no va a depender de su obra, sino la sangre de los animalitos. Así como en el capítulo 3, versículo 21, que Jehová Dios hizo unas túnicas de pieles a los hombres y los vistió. Entonces tuvo que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre para cubrir su desnudez. Ya Dios sabe que comienza como a ver el perfil del uno y el perfil del otro, si uno quiere ganarse el favor de Dios con su religión o quiere tener el favor de Dios según la fe. Entonces dice que la fe de Abel fue mejor que la de Caín. También creo que está en el otro, en Hebreos. Entonces, ¿por qué? Porque entonces Abel tenía fe. Claro que Abel tenía fe. Es decir, fe quiere decir que conocía a Dios y entendía que era lo que Dios quería. Entonces él le ofreció para agradar a Dios y no para sentirse que yo soy y que yo puedo y que yo soy el gran cultivador y que yo me voy a ganar el favor tuyo como yo quiera. Entonces, en esa envidia que hay entre los dos hermanos, que nació a partir de ahí, comenzó a haber una envidia entre el hombre espiritual y el hombre carnal o el hombre natural, que es hasta el día de hoy. Hebreos 11:4 dice: lee. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de Dios, de que era una persona justa. O sea que Abel fue una persona justa según la ofrenda que dio. Dios dijo: esta es la ofrenda que me gusta porque está viendo como yo veo. Porque a pesar que están muertos, están separados de mí, él anhela el día de Jesucristo también. Él anhela el día del sacrificio. Él anhela porque Dios le había dicho ya a Adán, y yo imagino que Adán y su mujer también comenzaron a enseñarle a sus hijos que Dios había prometido que de tu simiente saldrá. Entonces ellos, educando a su familia, de pronto Abel comprendió mejor que Caín, y Caín ofreció algo que no debía, y entonces esa ofrenda no le agradó a Dios sino la de Abel. Quiere decir que Abel tuvo fe y Caín no. Entonces el que no tiene fe normalmente va a querer matar al que tiene fe, es decir, al que tiene la relación con Dios, porque es satánico y es diabólico las personas que quieren hacernos separar del amor de Dios. Claro, gracias a Dios que en Romanos capítulo 8 dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie nos podrá separar de su amor. Ya te va a pedir otra cita también, Hortica. Ok, entonces cuando Caín muestra esa naturaleza que es la esencial, que esa es la naturaleza. Ayer no podía decirlo porque no alcanzábamos, duramos 1 hora en la primera clase y no pude avanzar porque es largo, es que el tema del pecado es muy largo, pero conecta una con la otra, pero todas
todo es mirando la esperanza de la venida de Jesucristo. Y todos los que estaban antes de Jesucristo, anhelando la venida de Cristo, cuando Cristo murió, no es el credo que dicen que el credo, ¿no? El credo católico que dice que bajó a los infiernos, ¿sí? Que Jesucristo cuando murió bajó al infierno, ¿sí? No me acuerdo cómo es que ya dice ese credo, pero dice que bajó al infierno y luego subió al cielo, bueno, en fin. Él no bajó al infierno, dice en Primera de Pedro que él bajó y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Estos: Adán, su mujer, Abel y todos los que eran seres espirituales que tuvieron la añorancia de conocer a Jesucristo, de ver a Jesús de lejos. Por eso el libro de Hebreos está hablando de las personas que tienen la fe, ¿sí? Entonces, búscame esa cita de Pedro. Entonces, ¿a qué vamos? Que Caín, cuando manifestó ese odio, ese fastidio por Abel, ya Dios se dio cuenta, en este ya hay algo malo, este ya va a querer matarlo. Entonces le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es que el pecado está a la puerta cuando no hace bien, pero no está hablando de hacer bien, de hacer cosas buenas al hombre y a la humanidad, sino hacer bien para Dios. Si delante de Dios hace bien lo que Dios quiere, está bien. Pero si lo que está haciendo no es bueno para Dios, que Dios ve que, este se está desviando, porque el pecado es estar desviado, pecado es no dar en el blanco, pecar es irse alejando cada vez más de Dios, y entre más se aleja, más ama la muerte, ¿sí? Entonces, dice: con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, que el hombre puede dominar ese deseo, sino que Dios dio más adelante la ley, que fueron: no matarás, no hurtarás, para que ya por mandamiento de Dios deje de ser tan malo. Entonces, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? A mí me gusta esa pregunta porque es muy parecida a la que le hizo a Adán. Le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Entonces, yo hay veces que le pregunto a los cristianos: oye, ¿dónde estás tú? No, pues estoy aquí en la casa, estoy aquí en la tierra. No, espiritualmente, ¿dónde está? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿dónde está? Y también, si usted está en Cristo, yo diría: ¿dónde está tu hermano? Es que el corazón del hombre es tan malo que solamente hasta al ver a Cristo, hasta conocer el amor de Cristo, no podemos conocer el amor hacia los hermanos. Y desde ahí hubo esa separación, esa división, que el espiritual siempre va a ser perseguido por el carnal y va a querer matarlo. Uno ve como hay en iglesias donde a los espirituales son echados, y en las iglesias dicen: ay, el Señor está limpiando la iglesia, y salen los espirituales y se llevan de la lámpara y ellos quedan oscuras, porque no aman a los hermanos. Les encanta sacar a los espirituales para que quede la rosca de los hermanos que sí quieren: ay, no, yo estoy con el pastor y el pastor está conmigo, y ahí va y le lamben, y el pastor le fascina que le lamban, y entonces se forma el corrillo. No le importa que esté matando las ovejas, no le importa cómo las trate, lo importante es que el pastor esté bien, porque como son carnales, no son espirituales, no les importa el espíritu del hombre, sino los deseos y las pasiones de la carne. Entonces dejan de predicar el evangelio, usan la ley para matarlos y luego los echan de la iglesia descabezándolos. Eso casi que es lo mismo que pasó, y lo vamos a ver acá. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes aprendan, es decir, que discierna entre el espiritual y el carnal, porque a partir de ahí se está viendo el que es asesino, el que tiene el deseo de matar, pero también el que puede refrenarlo, y el que también anhela vivir, que ese es el título. El pecador que ama la vida es a quien Dios ama, porque todos somos pecadores, a todos nos da ira, a todos nos saca la piedra muchas cosas. Y creo que ahorita en esta cuarentena va a ser peor, porque una convivencia encerrado tanto tiempo. Pues gracias a Dios por el Señor que yo tengo una esposa con la que antes, si no estamos juntos, nos sentimos vacíos. Entonces, pero no todo el mundo está acostumbrado a estar así tan cerca, va a haber mucho problema. Dime, ¿cuál es Pedro, por favor? Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Esto es para hablar que cuando Jesús murió no se fue para el infierno. Primera de Pedro 3. 19. Ya, estoy buscando antes.
Entonces 18, perdón, desde el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, estamos hablando que dijo que si bien hicieres, serás enaltecido, pero si no hicieres, el pecado está a la puerta. Entonces, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, o sea, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Por eso digo que estamos preparando la prédica, la enseñanza acerca del arca de Noé. Pero Cristo, cuando murió, vino y predicó a ellos, a los que eran justos, a Noé, a Adán. Entonces uno le preguntarían, ¿entonces Adán murió? ¿Entonces Adán se salvó? Jesucristo fue y predicó a ellos que anhelaban la venida de Cristo, que desde Abel, desde Adán se dieron cuenta del anhelo. Eva quiso traer a la descendencia y pensó, por la voluntad de Dios se ha adquirido varón, y aquí dijo que tu simiente vendrá, el que herirá. Y resulta que el primero que salió no era hijo, no era el que esperaba, sino un asesino, y resultó matando a su hermano. ¿Se imagina ustedes el temor y el dolor de la mujer cuando Dios le dijo que con dolor parirán los hijos? Este es el dolor de las mamás cuando paren los hijos que son asesinos. Imagínense una mamá que saque a sus hijos por las noticias que es un asesino. Imagínate lo que Dios le dijo: con dolor sufrirás y parirás con dolor. Es decir, que los hijos traerán la angustia y el dolor a su naturaleza como mujer. Por eso es que aman tanto a la mamá, porque la mamá sufre mucho cuando los hijos están así. El hombre tiene cierta disciplina, pero las madres, el dolor de una madre cuando se le enferman, cuando hacen mal, pues obviamente no se siente bien. ¿Por qué? Porque desde ahí anhela que sus hijos vivan, y uno quisiera más bien morir uno como papá y no que los hijos, que uno tenga que enterrar un hijo. Pero imagínate, si uno no quiere enterrar un hijo, ¿cómo sería Adán y Eva enterrando a Abel? Porque Caín lo mató y es el primer ser espiritual muerto que Dios le dijo, ahora pues maldito. No, entonces le dijo cuando lo mató. Y Jehová Dios dijo: ¿dónde estás, Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Acaso yo guarda de mi hermano? Desde ahí comenzó la naturaleza de ¿cómo se dice?, de la indiferencia ante los hermanos. Esa indiferencia también es mala. Esa indiferencia muestra la naturaleza satánica, o sea, la naturaleza diabólica, la naturaleza del menosprecio de un hermano, de una persona que es de la misma naturaleza, que también es espiritual. Ahora pues dijo, entonces dijo, le dijo el 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano, dice que la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre quiere decir la voz de la vida. Es decir, que ya, ¿cómo explico esto? El espíritu que ya ahorita es eterno, porque los animales mueren pero no queda nada. Pero cuando uno que es de la descendencia de la sangre, que ya tiene espiritual, ese espíritu ya permanece para siempre. Antes, los seres con los que se casaban no permanecían para siempre, porque eran como los perritos, como los gaticos, tenían inteligencia, sabiduría y eran superiores a los animales en cuanto que tienen esa capacidad de dominio de todas las cosas, pero no tenían la eternidad, mientras que Adán y la mujer sí tenían eternidad, y Caín y Abel tenían eternidad, y Caín mató a Abel, que tiene la sangre, que tiene la vida, que tenía espíritu eterno. Entonces, cuando dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, quiere decir es que él está diciendo: ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces que la sangre que ha sido derramada, entonces me quitó la vida. Entonces por eso dice que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel, porque la de Abel clama justicia, mientras que la de Jesucristo se derramó pidiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24 está diciendo que la sangre de Jesucristo derramada, estaba clamándole a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La sangre derramada de Abel está clamándole a Dios: justicia, justicia, me quitaron la vida. Entonces él está clamando porque ya hay un ser espiritual que está clamando venganza.
Venganza. Por eso cuando dice venga tu reino, uno no está diciendo que venga el reino solamente, sino que haya venganza, que Dios traiga el día de la venganza. Por eso todos los que matan, a los que han sido decapitados, a todos los que han hecho, en Apocalipsis dice que todos están diciendo, Señor, justo y verdadero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportarás? Entonces él dijo, espera un poquito de tiempo, espera un poquito, porque todos están clamando la venganza, que venga por favor y acabe con todos estos que están matando a los seres espirituales. Por favor, si me está entendiendo, hágame una seña. Si le que está quedando entendido, le agradecería que me dijera si le sirvió, si no le sirvió, si entendió, cualquier cosa, ¿sí? Es un esfuerzo que también estamos haciendo para que usted también pueda conocer la verdad y ser libre del pecado. Este pecado que cometió Caín es el primero asesino que Jesús dijo, si ustedes me amaran, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. Es decir, que el que nos trajo la vida, que Jesucristo es un hijo, si somos hijos de Dios deberíamos ser hermanos de Cristo, en otras palabras, ¿sí? Porque Juan capítulo 8, dejemos un momentico ahí, vamos a volver a esta cita bíblica, por favor, tenga paciencia. Juan capítulo 8, versículo 42, no, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Nadie puede entender a Jesús porque no tiene la palabra. Entonces, si nosotros fuéramos en verdad desde que nacimos hijos de Dios, amaríamos a Jesús. Pero desde que nacimos no ama a Jesús, sino que lo odia. Así como Caín odiaba a Abel y por eso lo mató. ¿Y por qué mataron a Jesucristo? Porque él decía que Dios era su padre y que era un ser espiritual y que él no era de este mundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando le dijo Dios a Caín, capítulo 4 de Génesis, versículo 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es decir, le está diciendo, no, esto es muy tenaz, Señor, yo lo maté, pero yo no pensé, yo no creí, igual que Caín, igual que la mujer y el hombre y la mujer. Ay, yo no sabía que iba a hacer eso, yo no sabía que esto iba a pasar, porque Caín, ¿cómo iba a ser que al matarlo era un ser espiritual si antes se mataban y no pasaba nada de eso? Yo les he dicho que, no sé si ya les dije, pero la Biblia comenzó a escribirse a partir de los seres espirituales, pero antes que existiera Adán y su mujer, ya estaba la tierra llena. Por eso es que la ciencia dice que la tierra lleva millones de años y que había muchos hombres y que había muchos monstruos marinos y que había lagartos gigantes y dinosaurios, porque es que la tierra tiene millones de años. Y la tierra había sido poblada de hombres, y de esos hombres salió Adán, y de esa mujer, de ese Adán salió Eva, y de esa mujer entonces tuvieron el hijo que fue Caín y Abel. Caín mató a Abel, y luego de ahí se ramificó el espíritu, esperando la venida de Cristo, que es lo que dice Malaquías capítulo 2 versículo 15, que no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque estaba buscando la descendencia para Dios. La mujer está buscando la descendencia que Dios le dijo que vendría. Y resulta que el primero que trae es a Caín, pensando que era el que venía de pronto a liberar lo que Dios le ha prometido, que de tu simiente saldrá el que herirá. Y luego resulta que luego trajo a Abel, y resulta que Caín mató a Abel. Entonces me imagino Eva se dio cuenta de la catástrofe que había cometido cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? No, que la serpiente me engañó y yo comí, pero Dios le dijo, ¿qué has hecho? Yo no sé si esa palabra de pronto le habrá retumbado en la cabeza a la mujer diciendo, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? Dios mío, al ver que mi hijo mató al otro. ¿Cómo sería el dolor de saber qué hice? ¿Qué hice? Tiene que haber sido tremendo. Bien. Pero Caín, en medio de todo, ama la vida.
Entonces le dijo que ese castigo es muy grande, que viviré errante. Es que desde ahí los seres espirituales entienden que nosotros somos errantes en este mundo, que somos peregrinos, que somos pasajeros, que nosotros no éramos para quedarnos en este mundo, sino para salir de acá. Pero ahorita estos van a ser encarcelados por esa hora de la muerte y vendrá un juicio. Entonces, si Caín le dijo, grande es mi castigo para ser soportado de aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién lo iba a matar? Pues de los que habían en la tierra, que no conocían que era espiritual, porque los que estaban sobre la faz de la tierra no comprendían que él era un ser espiritual, y si lo mataban iba a pasar lo mismo que él hizo con su hermano. Que la sangre de él iba a comenzar, me mataron, yo quería seguir viviendo, yo quería tener la relación contigo, resulta que ya no puede, porque llegó cualquiera y lo mató, y como no reconocían si él era espiritual o no era espiritual, pues cualquiera que lo hallara lo podía encontrar. En esta época que ellos vivían, no era como hoy en día que usted sale a la calle y de pronto lo matan por el celular, ¿no? Allá no había celular ni había nada. Lo mataban era porque era una persona extraña y hasta de pronto se lo podían comer si eran caníbales, o de pronto podían cogerlo como esclavo, o lo mataban por cualquier cosa, porque allá tenían que vivir por clanes. Entonces, como familias grandes. Y usted sabe que cuando hay, por ejemplo, manadas de animalitos, todos se cuidan entre sí, pero un hombre solo, errante por ahí solo, pues cualquiera lo mataría, porque él lo echó de su presencia. Sin embargo, el anhelo de vivir fue lo que Dios le dijo a él. Capítulo 4, versículo 15 de Génesis. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que le hallare. ¿Por qué lo iba a matar si no estaba sino solamente a Adán y su mujer? Y ya acaba de matar a Abel. ¿Entienden que sí había hombres antes de ellos? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque Caín es el que sale de la presencia de Dios anhelando la vida. Y como Dios ama al pecador que ama la vida, desde ahí también nosotros consideramos que debemos buscar al que trae la vida. Yo me imagino que aunque Caín le dijo, ahora pues maldito seas tú de la tierra, maldito seas tú, no que tú eres un maldito, sino que maldito seas tú de la tierra. Y entonces la tierra comenzó ¿cómo le digo yo? A corromperse. Y comenzó a ser, ¿cómo le dijera yo? El espíritu del hombre comienza a poblar la tierra, y al haber esa cantidad de espíritus errantes que no han terminado su expectativa de vida, pero quedan acá donde está encerrado el diablo, entonces la tierra va a comenzar a ser llena de toda una cantidad puede ser de espíritus malditos. ¿Sí? Yo no sé si de pronto me está entendiendo. Yo les agradecería que me dijeran si me entienden. Es que hablar del hombre que tiene espíritu, y hablar del hombre que no tiene espíritu, del hombre que tiene la salvación, del hombre que no tiene la salvación, es decir, la esperanza. La salvación es la esperanza. La esperanza es la salvación, pero la salvación es un hecho ya estoy salvo. ¿Salvo siempre salvo? No. ¿Salvo siempre salvo? No. Salvo es la esperanza que tenemos, pero hay personas que pierden la esperanza. Y Caín piensa que puede perder la esperanza. Entonces Dios, para que no pierda la esperanza, le puso un sello para que ninguno lo matara. Es decir, porque Él ama la vida y porque Dios ama la vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Vamos a pasar porque pecado es no creer en Jesús. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Sí están? ¿Dónde? Sí, estoy viendo aquí hay personas, no veo si hay preguntas. Aquí están. Bueno, no veo ninguna pregunta, ni... Está bien, estoy entendiendo, por favor. Bueno, ok, ustedes están entendiendo, muy bien. Juan, capítulo 15, versículo 12. Dijo el Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si nosotros pensamos cuando Jesús está haciendo los discípulos, entonces le dijo que ustedes deben amarse los unos a los otros como yo los amé. ¿Cómo nos amó? 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, que Jesucristo no vino a matar, Jesucristo no vino a condenar, Jesucristo vino a dar vida. Y Jesús lo que nos está pidiendo es, mire, por favor, ámense los unos a los otros, no como Caín, que estábamos leyendo ahorita en Hebreos. No lo hemos leído, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3.
capítulo 3, versículo, a ver, 9. Ahora sí estamos hablando de pecado de no creer en Jesús, ¿sí? Entonces el que ama la vida encuentra a Jesús. Y no es como Caín, sino que ahorita es como Jesús. Y Jesús dio un mandamiento: ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué estoy haciendo yo? Amar a los que me están escuchando como Él me amó a mí, transmitiendo la vida, la gracia que no había en mí, pero que Él me dio. Si Él me dio la vida a mí por medio de la palabra, y no fue como Caín que dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No, sino que Jesucristo verdaderamente se ocupó de mí y me vio como perro muerto, y de una vez dijo: no, este necesita la vida, me dio la vida, me permitió revivir y tomar la vida de Él, me la dio. Entonces dijo: ámense los unos a los otros como yo os he amado, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Él es el que nos dio la vida. Así que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora sí entiende por qué creer en Jesús, el que no cree en Jesús es el pecado. Porque si nosotros nacimos de nuevo, después de haber muerto, después de haber estado todos en Adán, ¿sí? Como me mostró aquí, me dejó mi esposa este arreglo. Todos estábamos en Adán, pero creímos que Jesucristo es el que nos dio la vida, porque no hay amor más grande, y vamos a amarnos unos a otros como Él nos amó, es dando la sangre de Cristo para que la gente beba su sangre, no como la de Caín que clama venganza, sino como la sangre de Cristo que está clamando por nosotros, que está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si usted lo alcanza a ver ahí. ¿Ahí lo está viendo? Bien, entonces nosotros estábamos todos en Adán como en el barco, ¿sí? Sí, sí. Todos estábamos aquí en Adán, ya muertos, el espíritu muerto, el espíritu ensombrecido, el espíritu que tiene la simiente del diablo, que es la naturaleza y esencialmente la misma. Entonces nosotros creemos en Jesucristo y luego nos enterramos juntamente con Cristo para nacer de nuevo, para nacer de Dios, por medio de la palabra y por medio de su gracia. Enterramos nuestro pasado para ahorita estar en Cristo. Así que nosotros ahora estamos en Cristo, estamos en Jesús. Y si estamos en Jesús, la simiente de Dios está en nosotros por su palabra, por el amor y por la gracia. Es decir, la simiente es que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, hay semilla de Dios en nosotros, que es vida. Ya Jesucristo nos dio su vida, y al nosotros tomar su vida estando en Él, ahorita deberíamos amarlos a los otros que todavía están acá, enseñarles para que puedan encontrar el camino de enterrar el pasado de Adán, la naturaleza de Caín, enterrarla en el agua con Cristo para que luego haya una vida nueva, comience una vida nueva ya en Cristo, naciendo de nuevo por la palabra y por la gracia y por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, usted no puede considerarse que es un pecador porque ya Dios no lo considera pecado, porque usted ya está creyendo en Jesús. No, crea la palabra estando en Jesús. Es decir, obedece. Yo les diría, creer es igual a aceptar y a obedecer. Eso es creer. Por eso la gente que dice: yo creo en Jesús, yo creo en ese Jesús, como decir yo creo en Él. Como hasta el diablo cree en Él, así está diciendo Santiago. Tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Pero nosotros no es que creamos como una creencia, sino que estamos creyendo que estamos en Él, que tenemos la vida en Él y que estamos obedeciendo y viviendo en Él. Entonces todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, y Dios ya no lo considera un pecador, porque la simiente de Dios está en él. Ahorita dice 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, el que no predica, el que no enseña, el que no ama a su hermano para darle vida, si no le da palabras de vida, si no está la simiente, obviamente pues se la pasa pecando. ¿Por qué peca? Porque no tiene capacidad de darle vida, sino de matarlo. Siempre la ley, siempre usted hizo lo malo y deja separarlo de Dios, y esa envidia que usted... No, mejor dicho, es que el carnal siempre persigue al espiritual. 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas.
Mire lo que le pasó a Abel. Le digo a los cristianos, le digo a los espirituales. 13. Hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Si usted es una persona espiritual, va a ser aborrecido. Si usted es una persona carnal, se puede decir que usted no ha visto la gracia de Dios, si no ha conocido a Dios, si no ha nacido de Dios, pues usted es un hombre natural como los que encontró Caín en la tierra. Pero si usted es un hombre espiritual, si usted es un ser espiritual, hombre o mujer, ha recibido la gracia, usted ha nacido de nuevo por la palabra, ha sido bautizado en su nombre, entonces hay que obedecer el mandamiento del Señor, que dice que el pecador ama la vida, y el que ama la vida, pues ama al hermano que no tiene la vida y le pasa la vida. En vez de matarlo, dele vida. Sí, no como Caín. O sea, nosotros podemos refrenar esa maldad que está en nosotros un poco, y no solamente dejar de hacer lo malo, pero ahora hacer lo bueno. Hacer lo bueno es llevar el evangelio, llevar la palabra para que las personas puedan nacer de nuevo y puedan volver a restaurar su relación con el Señor. Hermanos, que el Señor tenga misericordia, gracia y paz, que nos dé su paz, que nosotros estemos llenos de su gracia y de su bendición. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.